Dios le bendiga, querido amigo. En esta preciosa mañana queremos compartirle una palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15. Dice así la palabra del Señor. También dijo el Señor: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y comió cuando corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él un becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. En el libro de San Lucas, capítulo número 15, del versículo número 11 hasta el versículo número 32, la historia de la palabra del Señor habla acerca de un hijo que se había separado, que se había apartado de su familia, que había dejado su casa, había dejado su hogar, había dejado a su padre, había dejado su herencia y había tomado la suya y había partido a un lugar desconocido. Quiero compartirte en este tiempo, en este breve momento, esta palabra que está escrita como la parábola del hijo pródigo.
y quiero compartírtela en esta mañana. Que el Señor pueda traer entendimiento y revelación a nuestro corazón. Ahí donde tú estás, quiero que por favor ores conmigo y le pidas al Señor que nos dé entendimiento de su palabra, que nos haga reflexionar, que nos haga entender lo que Él quiere hablarnos a través de esta historia escrita en las Escrituras para nuestras vidas. Y oramos de esta manera y decimos: Padre nuestro, gracias Señor te damos una vez más primeramente. Gracias Señor porque nos has dado la vida. Gracias Señor porque nos das la luz. Gracias Señor porque nos das el aire. Gracias Señor porque nos das el sustento. Gracias Señor porque nos permites hoy, Señor amado, nuevamente poder estar sobre esta tierra. Agradecido Señor por tu misericordia. Agradecido Señor por tu bondad y tu piedad, aún sin merecerla, aún sin merecerlo. Te agradecemos Señor, porque el reino es tuyo, el poder, la gracia, la misericordia, la bondad, la piedad, la justicia, todo lo que has creado, Señor, lo hiciste con el poder de tu palabra. De lo que no se veía, lo hiciste manifiesto a nuestros ojos. Y ellas dan testimonio hoy, Señor, que todo fue hecho, Señor amado, por el poder y la gracia de tu palabra. Ellos dan testimonio de un Creador. Ellos dan testimonio de la mano y del poder, Señor, de la gracia, de tu misericordia, sobre todos los vivientes. Padre Santo, te rogamos que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones. Y tu palabra, Señor, pueda traer entendimiento a nuestro ser. Tu palabra pueda traer revelación, Señor, a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, te rogamos, Señor, que tú puedas fluir, que tú puedas moverte, Señor. Abra nuestro entendimiento y nuestros corazones. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas, perdónanos, Señor, nuestras fallas, perdónanos nuestros pecados. Nos rebelamos contra ti muchas veces. Nos rebelamos, Señor, cada tiempo, cada momento, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, Señor, con nuestros deseos, con nuestros impulsos. Amado Espíritu Santo, nos sometemos, Señor, a tu gracia y que tu palabra, Señor, pueda tomar, Señor, cabida en la nuestra y puedas acomodar lo espiritual con lo espiritual y puedas traer, Señor, este alimento y este sustento, Señor, para nuestra alma, para la gloria de tu nombre. Que exalte tu nombre, Señor, que glorifique tu nombre, Señor, de lo que quieres hablar y lo que quieres decir, Señor, en nuestros corazones. La gloria es para ti, la honra es para ti, el loor es para ti, Señor, Padre Santo, y en ese nombre que es sobre todo nombre, te agradecemos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre precioso, en el nombre glorioso y manifiesto de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Salvador y Redentor de nuestras almas, el Cordero de Dios que se inmoló en la cruz para derramar su sangre por aquellos que le reconocen como Señor y Salvador, por aquellos que escuchan su voz y como ovejas vienen detrás de su pastor, como aquellos que pueden elevar sus corazones y confesar sus pecados para que les sean perdonados, para aquellos que dejan el camino oscuro para venir al camino de la luz, para aquellos que dejan de ser esclavos para ser libres. Amado Espíritu Santo, glorifícate, Señor, en esta preciosa mañana. Te rogamos, amado, toca, Señor, lo más profundo de nuestra alma. Que tu palabra, Señor, que no es palabra de hombre, sino palabra de vida, palabra del cielo, palabra, Señor, revelada desde tu misma gracia, para ser llegada, Señor, a vuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, sedientos y hambrientos de tu poder y de tu bondad en estos tiempos angustiosos, como agua para el sediento y como pan para el hambriento. Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado, Señor, es tu nombre. Venga a nosotros, Señor, tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Señor, danos este pan de cada día. No nos dejes, Señor, caer en tentación. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos, Señor, en aquel nombre que es sobre todo nombre. A Él la gloria, la honra y la potestad. Amén y amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga nuevamente. Habíamos estado leyendo la parábola del Hijo Pródigo, capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas. Este Evangelio es escrito por un médico llamado Lucas. Este médico recopila las historias dentro de los apóstoles para escribirle a un personaje llamado Teófilo. Pero esta palabra Teófilo no es otro más que un amigo en medio de ellos. Escrita esta palabra para los amigos. Y dice así la palabra del Señor en el libro de este mismo autor, en el capítulo 15, en el versículo 11, relata la historia de dos hijos. Dos hijos que uno de ellos se había rebelado y había pedido la herencia y había tomado un rumbo lejano y habiéndose ido con todo lo que el padre le había dado. Como todo padre, a reclamarle a su hijo la herencia, y que muchos tal vez no entienden la fragilidad de la vida. Un padre con experiencia, tal vez explicándole al hijo el rumbo que iba a tomar y la decisión que iba a tomar. Como cada hijo pudo haber experimentado el día que se fue rebeldemente de su casa, aún con la súplica de sus padres, aún tal vez con la súplica de su madre, que no se vaya, que no se aparte, que no tome ese camino, que no abandone su hogar porque aún no es el tiempo. Pero sabemos que la gran mayoría de las historias de los hijos, muchos de ellos no escuchan a los padres, no escuchan a sus madres, simplemente quieren tomar un camino propio, quieren tomar un camino personal, quieren experimentar la vida, quieren experimentar el tiempo, quieren a tomar las sazones de esta luz y desprecian el consejo de sus padres, desprecian el consejo de su madre. El libro de Éxodo nos dice que hay un mandamiento, el primero para los hombres, y ese mandamiento dice: honra a tu padre y honra a tu madre. Es el primer mandamiento para los hombres. Extensivamente hay un mandamiento en el libro de Efesios que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que todo lo que hagas te vaya bien. Todo lo que hagas seas prosperado y te vaya bien, de larga vida sobre la tierra, y todo lo que hagas, dice la Escritura, te vaya bien. Qué importante es honrar a los padres. Qué importante es tener en condición lo que los padres siempre tienen para sus hijos. En algún momento hemos tenido que los hijos se han rebelado entre nuestra autoridad. En algún momento hemos escuchado a los hijos que ya no quieren estar a la luz ni a la postre de sus padres. Han tomado mochilas, han tomado cargas, han tomado decisiones que muchas veces han partido los corazones de los padres, han partido los corazones de las madres, y se han quedado llorando, han quedado afligidos, han quedado angustiados por las decisiones que han tomado aquellos, sus descendientes, su sangre, su carne, contra sus progenitores.
Esta historia quiere revelar algo grandemente parecido. Y hemos visto muchas historias en carne propia, cuando los hijos han tomado una puerta y han salido por ella. Y sabemos que cuando han regresado, no han regresado bien, porque han salido bajo su cólera, bajo su ira, bajo su emprendimiento, bajo su soberbia, y no con la bendición de los padres. Qué grato es aquel hijo que pueda partir de su casa con la bendición de sus padres, y que sus padres los encomienden y que sus padres los bendigan. Muchos de ellos han roto ese pacto, muchos de ellos han roto esa alineación, esa convivencia. Padres que en un momento los han entendido desde pequeños, padres que desde un momento los han sustentado desde pequeños. Han dejado de dormir, han dejado de comer, han dejado, no importa que el sol los queme y el frío los aplaca, por llevarles algo a su casa y poderlos sustentar. Igual a sus madres, su desvelo de las noches, su llanto tal vez por el día, por el dolor y la aflicción que puede tener un bebé o un pequeño y no saber qué cosa es lo que le ocurre. Muchos padres o muchas madres han preferido tener el propio dolor de su propia vida antes que sus propios hijos. Aparte de la Escritura dice, aunque una madre se olvidara de su hijo que el vientre trajo, si aún hubiera una madre que se olvidara de alguno de sus hijos, dice la Escritura, con todo eso, dice el Padre que nos creó, yo nunca me olvidaré de ti. Padre, la palabra textual del Señor para la generación de los hombres. Y puso algo muy peculiar en la mujer, puso algo muy peculiar en una madre, hacia los hijos de su vientre. Maravilloso es el nombre del Señor. Y continuando entonces, muchos hijos llegaron a tomar historias diferentes y caminos diferentes. Y creo que la vida le ha respondido. La vida le ha respondido en un corto o un largo proceso que no les ha ido bien. No les ha ido bien y no les irá bien. Porque cada padre, cualesquiera que sea, es un pastor de una casa. Es el representante de Dios en su hogar. Cada padre es el representante, la figura paterna de Dios en su casa, junto a su esposa y también a sus hijos, que son sus ovejas. Así que todo hijo que irrumpe, quebranta y rompe ese lineamiento, a donde quiera que vaya, a donde quiera que esté, no le irá bien. Todo padre necesita ser honrado por su hijo. Y todo hijo también necesita ser honrado por su padre. Cuando estos esquemas se rompen, instituidos por la gracia divina para todos los vivientes, las cosas se tornan raras y extrañas. Todo lo que un hijo le hace a su padre o a su madre, cuando ellos tengan los suyos, la historia se repite. Pero bendito sea el nombre del Señor, que el hombre mientras tiene vida tiene esperanza. Y cuando el hombre tiene vida, tiene esperanza, tiene para resarcir aquellos errores que cometió en su niñez, en su juventud, en su adolescencia o en su adultez. La palabra nos llama a nosotros a reflexionar. La palabra está hecha para encaminar nuestros pasos mal tendidos, mal dados. La palabra de Dios es un bálsamo para el enfermo. La palabra de Dios es el agua fresca para el sediento. La palabra de Dios es el pan vivo para el hambriento. La palabra de Dios es el árbol que ofrece sombra y sostén aún para las aves en el momento de su peregrinar y no poder tener donde recostar sus pies. Así que la historia dice que este joven menor, como muchos menores y como muchos mayores, el menor tomó toda su herencia que el padre le dio con tristeza y tomó un rumbo desconocido. La Escritura nos dice que cuando este hombre partió, este joven, lleno de ilusiones, lleno de emociones, lleno de proyectos, lleno de trazos,
como el emperador o el gobernador o como el conquistador de la tierra desconocida. Se fue con todo lo que el padre le había dado, la mitad, porque eran 2 hermanos, la mitad de la herencia, le entregó a este hijo menor, quien, olvidándose de los suyos cuando estuvo lejos, empezó a gastar, empezó a malgastar todo el dinero, todos los bienes, a disfrutar de todo lo que se le había dado. En realidad no le había costado, habían sido el sudor, las lágrimas, el sueño y el hambre de su padre. Sin embargo, este hijo lo tomó de una manera facilista y tomó un rumbo desconocido, y sin tener en cuenta a su padre, lo malgastó hasta que no le quedó ni un centavo. Y anduvo triste y errante, buscando y tocando puertas a sus amigos, con quien ellos habían disfrutado su herencia. Pero lástima, nosotros sabemos que muchas veces eso no sucede. Y los amigos con quien él había disfrutado empezaron a cerrarles la puerta. Empezaron a darles negativa y a botarlos tal vez. Porque solamente quería un techo. Solamente quería un lugar donde descansar. Solamente quería un pan para comer. Pero no lo encontró. Y siguió tocando puertas a sus mejores amigos y no los halló. Como muchos de nosotros, tal vez como jóvenes en algún momento, hemos salido con rutas distintas, buscando dónde encontrar consuelo en medio de nuestra desobediencia, y no la hemos encontrado. Hasta que por fin dice que encontró a un granjero, encontró a un ganadero, encontró a un hombre que tenía un hato de cerdos. Y él se acerca y le pide por favor que le diera un trabajo. Y este hombre le concedió de ir a cuidar a sus cerdos, de alimentar a sus cerdos. Y dice que y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera las algarrobas se la daban. Los cerdos tenían mejor compromiso, los cerdos tenían mejor atención, los cerdos eran mejor privilegio que una persona, porque los cerdos tenían dueño. Pero este hijo rebelde, contumaz, se había apartado de la casa de su padre, y lejos de la casa de su padre no tenía quien responda por él. Esa es nuestra triste y pobre realidad, que cuando salimos a un lugar oscuro no tenemos quien responda a nuestra naturaleza, porque no hemos salido de la casa del Padre. Así que dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Reflexionando entonces, reflexionando en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre? Muchos de aquellos que se fueron por una puerta, altaneros, soberbios, orgullosos, conquistadores, conquistadoras, llenas de emociones, llenos de fantasías, despreciando la orden y despreciando la autoridad tal vez de sus padres o de sus madres, tristes, llorosas, acongojadas y angustiadas, toman su rumbo sin saber que algún día regresarán. Pero dice aquí la palabra que lejos reflexionaron. Y este joven también reflexionó, y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice: me levantaré entonces e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice la palabra, lo vio, y su padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A su nombre damos la gloria. Mire esta maravillosa actitud del padre. El hijo
no tenía casa, había quedado mucho tiempo a la postre, oliendo a cerdos, oliendo a podredumbre. Al padre no le importó el olor, no le importó tal vez la facha que estaba trayendo, pero sí lo recibió. Y dice la palabra que lo abrazó y luego lo besó. Y el anciano se alegró al verlo, aún desde lejos. Parecía que siempre salía al horizonte para ver si su hijo estaba de regreso. A su nombre la gloria. Y le dijo, este muchacho, después que el padre lo abrazó, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado también contra ti, Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque a donde yo fui, a donde yo estuve, te he deshonrado. Mire, hasta aquí encontramos primeramente el amor del Padre. Encontramos el amor del Padre Celestial, que está esperando que los hombres que algún día se rebelaron, se sublevaron, o tal vez con cólera, con ira de repente, de decir: yo no creo en Dios, o yo no creo en religiones, yo soy Dios, yo como por mi propia fuerza, o yo vivo por mi propia fortaleza y me moriré cuando yo quiera. Dios sigue siendo Dios. Aunque usted diga: yo no creo en Dios, Dios sigue siendo Dios. Porque todos, como hombres de carne y de hueso, todos tendremos un final. Pero la gran diferencia es que Dios le ha ofrecido al hombre una vida para siempre, una vida eterna, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni angustia. Pero el hombre sí tiene que tomar un camino diferente. Este es el camino como que algún día salimos del cielo, antes de venir aquí, y andamos errante por esta tierra. Nos acostumbramos a vivir en esta tierra. Nos acostumbramos a honrar a otras cosas en esta tierra. Esto me hace recordar como en el arca de Noé enviaron a 2 aves. Una ave fue el cuervo, que salió a buscar tierra seca. Salió volando y regresando, salió volando y regresando. Y llegó un momento en que el cuervo se fue y nunca más regresó el cuervo. Parece que encontró cosas en el camino y se agradó de lo que encontró y empezó a comer de los desechos, de la destrucción, de todo aquello malo que había en esos lugares. Así que muchos de nosotros tal vez nos hemos salido también por este lugar y nos hemos acostumbrado a comer de la destrucción, de lo malo, de lo vano. Hemos llevado a mucha gente a perdición también. Hemos contagiado a mucha gente a perdición. Pero habla de otra ave, una paloma, que fue enviada también a buscar tierra seca. Fue enviada a buscar si ya las aguas habían decrecido totalmente para poder salir del arca. Esta avecita pequeña, frágil, también salió volando, yendo y regresando, hasta que en algún momento trae su rama de olivo y da a entender que ya las aguas habían decrecido y era el momento de salir. Mire, querido amigo, la tierra y nuestra vida se puede comparar a una metáfora de la vida. Llegamos sin querer, porque ninguno de ustedes deseó venir, pero dice la palabra del Señor que en el deseo y en el anhelo y en la voluntad de Dios aparecimos en esta tierra, pero con un propósito. No nacimos de la piedra, no nacimos del árbol, no nacimos del mar, no nacimos de la cigüeña, sino que tuvimos un perfecto y eterno Creador. Que si usted se hace una herida en su carne, salen unas pequeñas, minúsculas células en nuestro cuerpo y empiezan a tejer para cerrarla. Y si a usted le falta sangre, estos trabajadores internos de nuestro cuerpo trabajan para volverla a suplir. Y cada día nos cambian las sábanas de nuestra piel. Cada día renuevan las sábanas de nuestro cuerpo. Ni usted y yo le ordenamos. Ellas le obedecen a un eterno Creador. Así que el hijo pródigo regresó, como la paloma regresó. Regresó al arca,
Y como cada hijo que ha venido a llegar a sus padres también, los hijos tienen que pedirle perdón a sus padres por todo lo malo que han hecho. Los hijos tienen que decirle a su padre o a su madre: madre, tenías razón. Padre, tenías razón. Todo lo que me dijiste, todo lo que me hablaste, era cierto. Y yo no quise obedecer ni entender. Así que es necesario, porque usted necesita que sus padres le bendigan, que sus padres le den su bendición, para que donde usted vaya todo le vaya bien. Es el primer principio en la palabra. No hay otro principio. No interesa qué clase de padre y qué padre. Dice la palabra que el padre es el representante en su casa. Así que este hijo regresó a la casa de su papá y le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Escuche usted lo que el padre de familia le respondió. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzadle los pies, porque había venido sin zapatos. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, pero ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a alegrarse y a regocijarse. Su hijo el mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, tanto alboroto. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Así como un padre perdona a sus hijos que le piden perdón y se ponen a cuentas con ellos, porque esa es la voluntad de Dios, que dentro de nuestros hogares y nuestras familias nos reconciliemos unos a otros. Pero en el otro lado encontramos al Padre eterno, al Padre de gracia, que busca al pecador, que venga a sus pies, que regrese a la casa de su Padre, pero a la casa del Padre eterno, de la casa del Padre del cielo. El hombre va a llevar una vida distinta, va a llevar una vida oculta, va a llevar una vida desviada. Pero el Padre del cielo ha enviado a su hijo mayor. Dice la palabra que aquí vino un hijo a esta tierra a buscar a los que se había perdido. Y ese hijo se hizo hombre y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, dado del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y dice: porque de tal manera amó el Padre, Juan 3:16, que ha amado al mundo, que ha enviado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo mayor vino a esta tierra, vino a buscar lo suyo, vino a buscar a aquellos que se habían perdido, vino a buscar a aquellos que algún día habían tomado caminos distintos y diferentes. Dice la Escritura: hay caminos que al hombre le parecen derecho, le parecen, pero su final es un camino de muerte. Mas el Señor Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino está abierto. Y dice aquí la palabra que el padre de familia, esta parábola representa al Padre eterno, representa al Padre esperando al pecador, esperando al Hijo que regrese. Querido amigo, querida amiga, querida madre, querido padre, querido joven, querida jovencita, o niño o niña que me escuchas, tenemos un Padre de gracia, tenemos un Padre de misericordia, que está pidiendo que nuestras vidas se vuelvan a Él, se vuelvan a su corazón, se vuelvan al perdón, se vuelvan al arrepentimiento. Y la confesión de este hijo fue: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice la palabra del Señor que en el cielo hay gozo, hay alegría, hay fiesta por un pecador que se arrepiente.
primeramente con nuestros padres que están aquí en esta tierra y luego con el Padre que está en los cielos. Si tú vienes a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Todo aquel que viene a mí, dice la palabra, yo no le echo fuera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no hubiera sido así, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermanos, esta es la voluntad del Señor por todos aquellos que oyen su voz, por todos aquellos que están pendientes de decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo por todas las cosas que he hecho. No soy digno, Señor, porque ninguno de nosotros merecía exactamente la vida. No nos la merecíamos, porque dice la palabra que merecíamos la muerte por causa del pecado. Pero Él envió a un mediador, a Él envió un abogado, Él envió a darnos una carta para que usted y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y podamos hablar con Él. Yo no sé de repente cuántas preocupaciones y angustias puedas tener. Yo no sé con qué situación de repente te cruzas todos los días. Pero bendito sea el Señor. Dios trajo a personas y ha permitido a personas por su soberanía y su grandeza que estemos en esta tierra. Pero hoy tenemos tiempo y momento para volvernos a Él y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenemos un Padre de juicio y de justicia, pero también tenemos un Padre de misericordia que está llamando a las almas a reconciliarse con Él, reconciliarnos con Él. Nos ha dado el misterio de la reconciliación, de que nosotros podamos entablar una conversación y encontrar la reconciliación con Él. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querido padre, querida madre, esta palabra está escrita para cada uno de nuestros corazones. El Señor te está esperando. Si tú le oyes, si tú oyes su voz y te has dado cuenta y has dicho: en la casa de mi Padre hay muchos jornaleros, deje de sufrir, deje de angustiarse y venga a los caminos del Señor. Venga usted, dijo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador. Dice la palabra: el que en Él está, lleva mucho fruto. Bendito sea el Señor, apartados de Él, nada podemos hacer. Amigo, la vida es un milagro. El aire es un milagro. El agua es un milagro. Las plantas son un milagro. El mar es un milagro. Las montañas son un milagro. Toda la creación, mi estimado amigo, es un milagro. Y quiero decirle que usted y yo también somos un milagro. Y ese milagro fue hecho por las manos creadoras de un creador en los cielos y en la eternidad, que quiere que usted entienda que Él envió a su Hijo como mediador para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa bendición nos la dio a través de su Hijo amado Jesús, y en la cruz, que se humilló hasta lo sumo, despojándose de su gloria y viniendo a morir en reemplazo nuestro. Nosotros merecíamos esa cruz, nosotros merecíamos ese castigo, pero Él lo tomó por cuenta propia para pagar con su sangre el precio del pecado cometido por toda la generación humana, de los que estuvieron allí y de los que están por venir. Amigo, esta palabra es una palabra de gracia y es una palabra de reconciliación. ¿Quiere reconciliarse usted con el Señor? ¿Quiere ponerse usted a cuentas con el Señor? Ahí donde usted está, ahí donde usted está, ahí donde usted está. O tal vez usted es una hija, nunca le ha pedido perdón a su madre por todas las cosas que hizo. Aproveche ese tiempo. Quiero pedirte perdón, mamá. Quiero pedirte perdón, papá. No he tomado en cuenta tus consejos. Perdóname. Y ahora dígale al Padre Eterno: yo quiero verdaderamente conocerte.
Yo quiero conocerte, yo quiero entenderte, Señor. Permítame hacer una oración por usted, donde usted está. Y decirle: Padre, oramos, Señor, por las familias que han podido escuchar esta historia, Señor, del Hijo Pródigo. Y que de alguna manera, Señor, tu gracia ha llegado, Señor, a sus corazones. Ha llegado a sus almas, Señor. Y en esta hora, Padre, cada uno tal vez a través de su oración, Señor, y pueda pedirte, Señor amado, de quererte conocer. Señor, nos unimos en un solo corazón, en un solo pensamiento, en un solo mover, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú tengas a bien escuchar nuestra oración. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nos rebelamos contra ti. Perdónanos, Señor, porque nos sublevamos contra ti. Somos orgullosos, somos soberbios. Señor, somos envidiosos. Señor, hay todavía intenciones perversas en nuestro corazón. Amado Espíritu de Dios, oh Señor, transfórmanos. Señor, haznos una nueva criatura por tu Espíritu Santo, Señor. Danos hambre y sed por tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor, que estas familias y estos hogares, Señor, que han podido escuchar tu palabra, tú lo tengas, Señor, también, y los guíes a toda verdad, a toda justicia, Señor, en tu palabra, y que en él podamos tener paz, confianza, Señor, de lo que pueda venir o de lo que pueda acontecer, Señor. Refugiarnos bajo las sombras de tus alas, como dice el Salmo 36. Señor, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, en que los hijos de los hombres, Señor, se amparan bajo las sombras de tus alas. Gracias, Señor, y nuestras vidas y nuestras familias las ponemos en tus manos. Y que se haga, Señor, no nuestro deseo, no nuestro pensamiento, sino que se haga tu soberana y sola voluntad. Lo que tú has deseado, lo que tú has preparado para esta tierra. Señor, nos sometemos a esa gracia. Y en esa gracia, Señor, que tu palabra pueda correr, Señor, en tiempos de angustia, como un bálsamo a nuestros corazones. Amén y amén. Dios les bendiga.